Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video, esta vez hablando acerca de un debate muy interesante que estuvo en el canal de Jordi Wild, que es un español, un catalán. Y el debate consistió entre un comunista de viejo cuño, o sea, de un estilo antiguo, medio stalinista, que se llama Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero en España, conocido por su crítica a Podemos. Y por otro lado, Juan Ramón Rayo, que es un conocido economista, youtuber, influencer liberal español, también uno de los más conocidos en España. El debate tenía cosas bien interesantes. Obviamente yo estoy más de acuerdo con Rayo en el tema económico, mucho más. Pero por otro lado me llamó mucho la atención cuando tocaron el tema de inmigración. En el tema de inmigración, Roberto Vaquero, para mí, el comunista, se anotó un golazo, porque es un golazo de realidad. Un golazo de realidad, ya que Juan Ramón Rayo hablaba acerca de las fronteras abiertas, que él quería fronteras abiertas, etcétera, y eso es obviamente no solo impracticable, sino que es una estupidez. Y los regímenes que son menos libres generalmente están utilizando eso como un arma política. Eso se vio en Polonia antes hace un año aproximadamente, cuando tanto el gobierno de Lukashenko de Bielorrusia como el Putin mismo estaban intentando infiltrar hordas de inmigrantes del Medio Oriente pasando por Rusia, Bielorrusia, para ingresar a la Unión Europea. Los polacos se dieron cuenta y frenaron eso en seco, con la crítica, ojo, de muchos progresistas dentro de la Unión Europea, pero finalmente se dieron cuenta de que los polacos tenían razón y de que esto era una utilización como una especie de arma, un arma no convencional, un arma moderna, postmoderna, incluso podríamos llegar a decir, que es utilizar grandes grupos de personas para desestabilizar los países, lo que estamos viendo en cierta medida también en Chile con respecto a muchos venezolanos que llegan a través de la frontera con Bolivia, que es por supuesto un país que no es amistoso con Chile y que lo hacen con su qué. Obviamente en Chile a esa gente no se lo puede tratar mal por todas las convenciones de derechos humanos, etcétera, todos los pactos migratorios que hay firmados, pero todo el mundo sabe que son un desastre. Muchos están alojando en carpas, en las calles, cagan en las plazas, en los parques. O sea, han contribuido a una decadencia general del país, más allá de la delincuencia misma, que a pesar de que los jesuitas niegan, o sea, todo el mundo entiende que ha llegado un tipo de delincuencia mucho más dura, sicariato y otras cosas que antes no eran comunes. Incluso con los inmigrantes normales, entre comillas, que llegaban de otros países latinoamericanos, que ya eran más o menos dados a ciertos niveles de violencia que no eran comunes acá. En este caso con los venezolanos se ha sublimado eso, y el mayor ejemplo es el llamado Tren de Aragua, que es un cartel sobre el cual existen grandes sospechas de que incluso está en cierta medida de acuerdo o está conectado con el gobierno bolivariano, ¿ok? Porque en el fondo Venezuela, ¿qué es lo que necesita? Remesas. Y estos grupos delictuales que instalan mafias y que controlan zonas, lo que hacen es transformarse en unos grandes recaudadores de dólares, y esos dólares se envían a Venezuela. En el fondo son funcionales al sistema tiránico que hay en este momento en Venezuela. No podemos asegurar que estén totalmente conectados, pero por lo menos, como digo, son funcionales a ese tipo de regímenes que obviamente son todo lo contrario de lo que querría un liberal. Entonces, en esas prácticas, en esas puestas a punto prácticas, es donde se cae el liberalismo y donde se cae en un teoricismo o utopismo bastante estúpido, que incluso queda en ridículo frente a los comunistas. O sea, incluso un comunista como Roberto Vaquero es capaz de ver esas contradicciones dentro del discurso liberal. Eso me llamó la atención. Los invito a ver ese debate, Roberto Vaquero versus Juan Ramón Rayo, en el canal de Jordi Wild. Muchas gracias.